Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A10 versus al Huawei P-Smart 2019. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. En el Samsung A10 podremos ver un diseño realmente atractivo y que en parte, por no decir todo, se asemeja a sus hermanos mayores, el A50 y el A70. Es un dispositivo brillante y vibrante que sin lugar a dudas ofrece características justas para su rango de precio. El teléfono está hecho completamente de plástico y tiene un acabado brillante, tan brillante que en su parte posterior puede ensuciarse con facilidad con nuestras huellas. Posee un diseño unibody, por lo que la parte posterior también se extiende a los lados del teléfono, con lo cual se reemplaza el marco, que en mi opinión no es una jugada tan astuta, pues hace ver el terminal algo desechable. No obstante, el Samsung A10 es cómodo y ligero de tener en mano, a pesar de su gran tamaño. En la parte posterior, una única cámara configurada con un flash LED, que descansa en la esquina superior izquierda, mientras que en la parte inferior izquierda podremos encontrar una pequeña abertura para el altavoz, lo cual no nos parece una ubicación correcta, pues si dejamos el dispositivo en una superficie plana, el sonido se amortigua. Contamos también con unos marcos reducidos, como es costumbre en esta familia A de Samsung, con unas dimensiones de 155.6 x 75.6 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 168 gramos. La línea P-Smart 2019 destaca por ser un móvil con un diseño que sigue las tendencias, pero con unas líneas tradicionales, con acabado sobrio y funcional. Aunque el estilo ya es muy conocido, es un móvil para lucir en cuestión de diseño y colores. Está construido en plástico, que aspira a parecerse a la cerámica, y es posible que nos pueda confundir a nivel visual, pero en el tacto no engaña y tampoco el peso. En su aspecto tendremos esquinas redondeadas, pero debemos tener cuidado con el agua, ya que no tiene protección ante esta. Sin embargo, con su estilo puede remediar esos apartados un poco negativos, pues este terminal posee marcos reducidos y un diseño que visualmente es muy agradable, que sumado a las sensaciones que me deja en mano, es un terminal realmente bien construido. En sus dimensiones nos encontraremos con 155.2 x 73.4 x 8 milímetros de grosor y un peso de 160 gramos. El Samsung A10 lo tendremos disponible en tonos como negro, azul y un llamativo tono rojo, colores que no estarán presentes en todos los países. En el Huawei P-Smart 2019 tendremos tres diferentes estilos en la paleta de colores para este terminal, entre las cuales tendremos el negro, azul y un rojo coral muy llamativo, que ya dependerá del país, ciudad o compañía la disponibilidad de los mismos. Para el Samsung A10 tendremos que en su lateral derecho se ubica el botón de control de volumen y la tecla de encendido. La alta colocación de la tecla de volumen te obliga a estirar el pulgar para alcanzarlo. Sin embargo, la tecla de encendido está colocada correctamente y no presenta ningún problema de este tipo. A la izquierda obtienes una bandeja de tarjeta SIM que tiene tres ranuras, dos para tarjeta SIM y afortunadamente una ranura microSD dedicada para mejorar el almacenamiento del teléfono. La parte inferior del dispositivo tiene un puerto de carga micro USB junto con el micrófono principal y un conector para auriculares de 3.5 milímetros. También se incluye un micrófono de cancelación de ruido secundario en el teléfono. Lastimosamente, este dispositivo no cuenta como sus hermanos mayores con el puerto USB tipo C, ni tampoco lector de huellas dactilares, algo realmente desafortunado para este terminal, pues lo deja sin ese plus que tanto nos atrae. Para el P-Smart 2019 encontraremos que la distribución de la botonera es completamente clásica y no notamos la transición con respecto a otros teléfonos. Los botones de subir, bajar volumen y bloqueo están en su lateral derecho, con su característico altavoz en la parte inferior, en donde comparte ubicación con el puerto jack de 3.5 milímetros y otro puerto micro USB, algo que demuestra un poco el retraso que tiene este dispositivo, pues no utiliza el puerto USB tipo C, que brinda más beneficios, tanto en conectividad como en tiempo de carga para la batería.
En este dispositivo Huawei incorpora, como ya es costumbre, los botones de navegación en la pantalla, con lo cual logra reducir aún más los marcos en todos sus bordes. Este terminal posee su lector de huellas en la parte trasera, el cual funciona francamente bien, además de estar bien ubicado, pues la distancia prudente con las cámaras hace que estas no se ensucien con facilidad. Este lector reconoce la huella con rapidez y no es exigente al nivel de superficie mínima de lectura. Para el Samsung A10 nos toparemos con una única versión de 2 GB, lo cual desafortunadamente nos quita la opción de poder elegir. En el Huawei P Smart 2019 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB. Cabe resaltar que dependiendo del país donde te encuentres, vas a encontrarte ya sea con una o la otra versión, pero en Colombia afortunadamente contamos con ambas. En el Samsung A10, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el P Smart 2019 tendremos dos versiones, una de 32 y otra de 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A10 tendremos el procesador Exynos 7884 octa-core, que corre a 1.6 GHz, acompañado de una GPU Mali G71 MP2. En nuestras pruebas de uso, el Galaxy A10 tuvo un gran desempeño. La navegación en redes sociales, mensajes de texto, llamadas, toma de fotografías al azar no afectó el rendimiento del teléfono y se desarrolló sin problema. Después de casi 40 minutos de tal uso, comencé a sentir que la temperatura del dispositivo subía levemente, y al hacerlo también empecé a ver respuestas ligeramente tardías cuando abrí las aplicaciones. Afortunadamente nunca superó eso, y el teléfono tuvo un buen rendimiento en el uso ligero y moderado. En pruebas más pesadas de uso afectó gravemente el teléfono, apareciendo los lag y muchas fallas en el dispositivo, por ejemplo al jugar con el Asphalt 9. La memoria RAM de 2 GB no pudo resistir con un montón de aplicaciones abiertas en segundo plano. Sin embargo, cuando borré las aplicaciones de fondo, el juego se lanzó fácilmente, pero no se pudo jugar adecuadamente debido al retraso extremo. Cuando Huawei presentó el procesador HiSilicon Kirin 710, dio un paso gigante mejorando considerablemente en casi todos los aspectos en comparación con sus anteriores procesadores. El modelo Huawei P Smart no fue el primero ni el último de los gama media en equipar a los 12 nanómetros de este procesador. El Kirin 710 rivaliza directamente con el Snapdragon 660 y no defrauda, este procesador corre a 2.2 GHz. En la semana que hemos estado probando este terminal no nos ha fallado, no ha ido lento y nos ha permitido jugar con comodidad casi cualquier juego. Por ejemplo, con aplicaciones pesadas como PUBG, con los gráficos medios seleccionados podemos llegar a perder más la paciencia por el tiempo de cargas de menús y pantallas, pero al momento de jugar estos pequeños tirones ni se logran apreciar por su gran fluidez, pero recalcando que esto es con gráficas medias. El Galaxy A10 tiene una batería de 3400 mAh, pero no dejes que los números te engañen, ya que la batería del teléfono es bastante buena. Logró soltar solo el 13% de la batería en una hora de uso. De manera similar, en un uso intensivo, tampoco afectó mucho la batería, y a pesar de que finalmente se calentó, agotó el 15% de ella en una hora completa. Con todo, el rendimiento del teléfono no es algo que nos haya sorprendido, fue exactamente como esperábamos. El problema radica en que el terminal se calienta bastante, como dijimos en el anterior apartado, algo que realmente se aprecia al usar mucho el dispositivo, ya que el terminal se calienta rápidamente después de un tiempo de uso. El P Smart 2019 posee una batería de 3400 mAh, algo mayor a la del P Smart 2018, aprovechando así ese mayor volumen y contribuyendo con algunos gramos de más.
Durante los días de prueba nos ha dado una autonomía media de unas 21 horas, que se traduce en que los días con un uso más intenso llegamos bastante justos, quizá con menos del 15%, aunque eso sí nos regala más de 10 horas de pantalla promedio, que no está nada mal. Ya con un uso más riguroso su autonomía baja bruscamente a unas 12 horas aproximadamente. El tiempo de carga total es de 1 hora y 50 minutos, es decir, de 0 al 100%. No es algo excesivo, pero se echa de menos la carga rápida de los terminales más superiores de esta compañía. El Samsung A10 viene con el sistema operativo Android 9.0 Pie, con la capa de personalización propia de Samsung, denominada One UI. En el Huawei P Smart 2019 está presente la versión Android 9.0 Pie, con una capa de personalización propia de la compañía, para ser más exactos, la EMUI 9.0. El Samsung A10 tiene una pantalla TFT IPS de 6.2 pulgadas, con una resolución de 720 x 1520 píxeles y una densidad de 271. Este panel viene con una relación de aspecto moderno de 19:9, que hace que el teléfono sea más alto y no demasiado ancho. Con esto también oscila una relación de pantalla-cuerpo de 81.6%. Samsung lo llama la pantalla infinito tipo B, porque la muesca en su parte superior del teléfono se parece a la letra V. Tanto los biseles laterales como los superiores son bastante mínimos y no suponen ninguna intrusión en la experiencia visual. El mentón, sin embargo, es un poco más grande que los biseles, pero no es un detalle molesto. La pantalla hace un trabajo bastante bueno y puede ser extremadamente brillante cuando se pone al máximo. También incluye la pantalla adaptativa, que atenúa o ilumina la pantalla según la cantidad de luz que la rodea. Funciona perfectamente para aumentar o disminuir el brillo de la pantalla tanto en interiores como en exteriores. La experiencia de visualización generalmente no se ve comprometida y gracias a la excelente reproducción del color y los altos niveles de brillo pueden navegar fácilmente por el teléfono, leer textos, enviar correos electrónicos, incluso bajo la luz solar directa, con la ayuda del sensor de luz ambiental. Las 6.21 pulgadas del panel del Huawei P Smart 2019 y el rediseño hacen que la pantalla sea algo más protagonista que en su antecesor, logrando la reducción de la muesca que tiene como consecuencia directa que las pantallas aprovechen mejor el frontal. De este modo, esto tiene dos ventajas claras: actualizar el diseño y tener más superficie para los elementos de la interfaz, sobre todo si elegimos la navegación por gestos que desde hace años habilita EMUI. Este dispositivo cuenta con un panel IPS entre lo que más parece tener una hegemonía OLED, un tipo de pantalla cuya producción resulta más barata y que tiene algunas ventajas con respecto a los AMOLED. Aunque debo reconocer que me considero un fanático y defensor de las pantallas tipo AMOLED, por sus colores más vivos y llamativos con unos negros bastante intensos. La pantalla viene fría de fábrica y esto puede corregirse hasta cierto punto con las opciones que le da la capa de software, que permite seleccionar algunas preconfiguraciones. Cabe recordar que este terminal tiene un sensor de luz ambiental para los que realmente valoramos esta característica. El Galaxy A10 incluye una sola cámara en la parte posterior, con una resolución de 13 megapíxeles y una cámara de selfies de 5 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara es simple y como no tiene la lente secundaria de detección de profundidad en la parte posterior, no podrá capturar retratos con fondo borroso en este teléfono. Puedes ver que la cámara del Galaxy A10 tomó buenas fotos. En el modo automático los colores están equilibrados. El modo HDR no introduce cambios dramáticos en las imágenes y en cambio oscurece la imagen en general. En algunos casos, el HDR funciona mejor en el modo automático y equilibra el rango dinámico de la imagen, al iluminar las sombras y atenuar los aspectos más destacados de la imagen. Aunque la cámara no admite el zoom óptico, tiene un interruptor justo encima del obturador que permite el zoom digital 2x. Durante la noche pude detectar una pequeña cantidad de grano, incluso con sujetos bien iluminados. Los colores, sin embargo, salen decentemente saturados. Además, también en estas tomas nocturnas es posible que notes una mayor cantidad de contraste en las imágenes con el modo automático. Y para finalizar, su reconocimiento facial no está bien logrado, pues demora unos segundos de más que sus hermanos mayores. Pero bueno, es algo que debemos apreciar teniendo en cuenta que no contaremos con el lector de huellas.
El PSMART 2019 en su parte trasera o principal contaremos con un sensor de 13 megapíxeles y una lente con una apertura focal 1.8, aunque dispone del modo de apertura virtual que alcanza una apertura focal que va desde los 0.95 hasta los 16. También tenemos una cámara secundaria de 2 megapíxeles como escudera dedicada al modo retrato y al demandado efecto book. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles con una lente con una apertura focal 2.0. También con modo retrato, inteligencia artificial y realidad aumentada como las traseras. No tenemos gran angular ni zoom óptico, al menos de momento. Veremos si el supuesto Huawei P30 Lite introduce la tercera cámara en la gama media del fabricante. Pero bueno, para este caso tendremos el modo noche que estrenaron con los P20 y que permite realizar instantáneas nocturnas sin la necesidad de trípode y en compañía de inteligencia artificial. Ambas cámaras ofrecen unos agradables resultados, fotos claras, nítidas y cuando aplicas el desenfoque unos resultados realmente estupendos. Me quito el sombrero ante Huawei, que viene poco a poco mejorando la calidad de sus sensores. Para finalizar, es de resaltar que este terminal cuenta con reconocimiento facial, una característica adicional si no eres amante del reconocimiento de huella. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A10 es de 480.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.764 pesos mexicanos, que a su vez son $143, que equivalen a 129 euros. Para el Huawei PSMART 2019 es de 590.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.398 pesos mexicanos, que a su vez son $176, que equivalen a 159 euros. Si deseas adquirirlos directamente conmigo, te dejo el link para el chat con mi equipo de ventas en la caja de la descripción, válido únicamente para Colombia. Además recuerda que el valor de los dispositivos puede aumentar o disminuir al momento en que veas este video. El Samsung A10 le gana al Huawei PSMART 2019 únicamente en precio. Por su parte, el Huawei PSMART 2019 le gana ampliamente al Samsung A10 en los siguientes aspectos: botonera, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son diseño, personalización, batería y software. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.